Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. La digitalización de las compañías y el auge del teletrabajo luego de la pandemia del COVID-19 han cuestionado la viabilidad de continuar operando bajo el modelo de trabajo tradicional de presencialidad. Con el fin de retener talento y de adaptarse a la nueva realidad, las compañías recurren cada vez más a modelos de trabajo híbrido, teletrabajo o flexibilizaciones de las jornadas. Un estudio llamado Regreso a la Oficina de 2022, elaborado por Citris, muestra que el 83% de los colombianos aceptaría una jornada laboral de 4 días a la semana. ¿Usted la aceptaría? Soy Javier Acosta y en este nuevo episodio de Economicast me encuentro con Juan Manuel Gómez, vicepresidente de ventas para América Latina de Citris, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Juan Manuel? ¿Cómo le va? Javier, un gusto y un saludo a los oyentes de el Economicast de Portafolio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Manuel, comencemos hablando sobre los detalles de este estudio. Hay más gente que quiere volver a la casa y trabajar desde allí, ¿verdad? Es correcto, y mencionaste un dato interesante que fue realmente parte de los hallazgos. Realmente lo utilizamos como esas preguntas que uno pone como semilla, porque ha habido un poco de experimentos con base en lo que fue este modelo de pandemia, en identificar cómo se pueden mejorar los modelos productivos, y salió esta pregunta de lo de la semana de 4 días, ¿no? Que ha sido como un poco tendencia. Pero parte realmente de ver la generalidad. Obviamente el tema de la pandemia en los últimos 2 años aceleró toda la parte de la adopción de algo que ya veníamos trabajando hace muchos años en Citris con nuestras soluciones, de ofrecer un modelo de trabajo flexible. Los últimos 2 años presentaron una obligatoriedad, por los temas obviamente de salud pública, hacia adoptar de forma muy rápida el trabajo remoto y estos modelos pues flexibles como una obligación. Entonces, es de allí donde parte. Hicimos como una serie de encuestas en el proceso, en la parte inicial de la reacción que las compañías tuvieron, cómo han ido transformándose, y este último estudio, como mencionaste, la encuesta de Regreso a la Oficina 2022, trae particularmente estos hallazgos que mencionas. Juan Manuel, hay un tema que se ha venido popularizando en los últimos meses. Incluso Londres hace unos días empezó a implementar su modelo de jornada laboral de 4 días a la semana. En Colombia, algunas empresas han anunciado que implementará este tipo de modelos. ¿Ustedes cuál fue la percepción que sintieron en esta encuesta, en este estudio, sobre ese modelo específicamente? Perfecto. Sobre esa pregunta en particular, como tú mencionabas, el 83% de las personas que respondieron la encuesta indicaron que les encantaría ese modelo, que les parece, digamos, un modelo óptimo, el esquema laboral de 4 días. Sin embargo, uno ve como dualidades. ¿A qué me refiero? Uno identifica que a pesar de que más de la mitad de los trabajadores regresan realmente a contar con un modelo de trabajo híbrido, la gente extraña de alguna forma igual. Yo creo que por los modelos de los latinos somos más sociables, el colombiano es bastante de estar cerca a sus compañeros de trabajo, y esto genera también como un poco de dualidad hacia ese aspecto. Es más, un 26% de los encuestados indicó inclusive preferir contra una semana de 4 días, preferir inclusive una semana de 6 días, lo que no esperábamos tener en las respuestas. Pero realmente al final del día, casi la mitad de los empleados hoy en día en Colombia no ven que realmente los empleadores locales tengan interés realmente en hacer un modelo del cambio de la jornada laboral. ¿Y a qué se debe, digamos, ese no interés de los empleadores en asumir estos modelos? Porque pues uno diría que ya la pandemia redujo digamos, todos esos costos y un poco que trajo en su cultura organizacional el hecho de tener que trabajar en casa, porque hoy en día hay de alguna manera cierta resistencia en mantener este modelo y los empleadores quieren que la gente vuelva a la casa. ¿Qué encontraron ahí? Es una excelente pregunta. No identificamos una razón por la cual, digamos, existe una resistencia. Particularmente nos identifican, por ejemplo, temas como que sean por justificar de alguna forma la inversión en finca raíz. De alguna forma, digamos, ya tienen las oficinas y hay que darles uso, o que identifiquen, aunque sí identifiquen las preguntas, pero en una proporción tan alta,
se identifican que los modelos colaborativos en cierta proporción son necesarios, es decir, tener un poco de presencialidad, pero no se identifica una razón particular. Lo que sí se identifica es que hoy en día un poco más de la mitad de los empleados en Colombia ya han regresado a un modelo de trabajo presencial y en la mayoría de tiempo completo. 52% de las personas indican hoy en día que lo están haciendo. Estas 52 personas, 48% es por requerimiento del empleador. Entonces no identificamos una razón del por qué, pero sí realmente la principal razón por la que hoy en día la gente está regresando a la presencialidad es porque las empresas lo están exigiendo. Como te digo, no tenemos una razón particular, yo pienso que hay una mezcla. Mucho de lo que efectivamente mencionaba es, si se hizo mucho ajuste, digamos, en lo que se llama el real estate o, digamos, la parte de la inversión en espacios de oficina, pero al final del día no se eliminaron, se dejaron obviamente algunos costos y yo creo que las compañías quieren de alguna forma volver a hacer o asegurar que ese costo está siendo, digamos, usado, que no está siendo desperdiciado. Y definitivamente sí hay un modelo colaborativo que se estima que es necesario para ciertos roles, por lo cual se llega a entender un requerimiento como el que se está presentando. Pero hoy en día realmente la mayoría de la gente que está volviendo a trabajar es porque las compañías lo están exigiendo, porque el 58% de los empleados no quiere un modelo totalmente rígido, quiere un modelo híbrido o flexible, incluso, y es bien importante, que pueda llegar a representar el por qué puedan llegar a buscar otra opción de trabajo. Entonces, esto puede requerir un ajuste a lo que ofrecen las empresas para no tener riesgos en la pérdida de talento potencialmente, ¿no? Sí, incluso veo en el estudio que un porcentaje importante, el 24% de los encuestados señala que consideraría dejar su trabajo y comenzar a buscar otro en caso de que las empresas no apliquen este modelo. Tan en esa onda están los empleados que preferirían dejar su trabajo para salir a buscar nuevos rumbos y si no se aceptan. Es exactamente eso como el hallazgo que obtuvimos. Hay un punto en el cual definitivamente los modelos, digamos, de no presentar un modelo flexible, generarían la opción de que la gente efectivamente tenga una necesidad de buscar opciones. Mucho de lo que vimos del por qué se requieren se rompieron barreras de productividad. Muchos de los empleados identificaron que realmente había incrementos de productividad. 31% de los empleados identificaron que se había llegado a mejores niveles de productividad de los que traían en el modelo de trabajo, digamos, 100% presencial. Y yo creo que por esto que le está, digamos, un nuevo espíritu de poder entender que pues pueden buscar otros caminos porque saben perfectamente que es un modelo viable y efectivamente lo compensan contra otros temas que uno antes veía como que era la prioridad, que podían ser temas como de salario o temas de beneficio. Ahora yo creo que los temas, digamos, de balance vida-trabajo han tomado mayor preponderancia y es por eso que se asume o se identifica realmente, porque no lo asumimos, lo identificamos en las respuestas, que un 24% indica que tranquilamente buscaría esto como un factor para tomar una decisión de cambio. Y frente a ese panorama, ¿qué deberían empezar a hacer las empresas para retener ese talento? ¿Ustedes tienen alguna recomendación partiendo, digamos, de los datos que se recogen en el estudio? Totalmente, y es un punto que parte de un modelo un poco más allá de la tecnología, aunque nosotros apoyamos principalmente el modelo de las herramientas, consideramos que se tiene que tener también en cuenta la parte de cultura y liderazgo. Cultura es porque definitivamente la cultura empresarial cambia en la forma en que ésta se plantea cuando ya no tenemos la capacidad digamos, de influenciarla de una forma tan directa como lo podemos hacer en un espacio de trabajo físico o presencial. Entonces, el modelo de la cultura, cómo mantener la cultura de las organizaciones, tiene que tener una transformación porque esto es muy importante para la forma en que las empresas operan. También la parte de liderazgo, que es identificar que ya no tiene que ser el modelo tradicional de ver a las personas, digamos, en un modelo de marcar tarjeta o de presencialidad de un horario, sino simplemente posiblemente en una medida por objetivos o por resultados. Y definitivamente la tecnología, que es en lo que nosotros nos enfocamos principalmente, es poder asegurar que tengan las herramientas adecuadas. Me refiero a que puedan tener exactamente lo mismo con lo que contaban en un modelo presencial, inclusive posiblemente aumentado, porque con las herramientas en el lugar adecuado y con los dispositivos adecuados, todo en un marco, digamos, seguro, porque obviamente hay que mantener la integridad de lo que son las herramientas digitales para las compañías, teniendo en cuenta los grandes retos de seguridad que creo que todos conocemos hoy en día, de ciberataques o simplemente pues cosas que pueden pasar como la pérdida o el robo de un dispositivo. Es donde efectivamente consideramos que las empresas deben invertir. Entonces, son esas tres. Es un tema de cultura, asegurar que realmente la compañía siga siendo ese modelo, digamos, de cultura corporativa siga ejerciéndose a pesar del modelo, digamos, flexible,
un modelo de liderazgo que lo acompañe y que asegure que obviamente la gente se sienta tanto reconocida como obviamente justificados los niveles de productividad como se mide en el modelo, digamos, de la comparación presencial a un modelo remoto y que la tecnología los acompañe, que todas las herramientas de disponibilidad que se requieran, los marcos de seguridad, estén disponibles para que lo puedan llevar a cabo. Y las empresas en ese sentido también están dispuestas a invertir para implementar esa tecnología que se requiere bajo los modelos híbridos o han empezado a mostrar resistencias de acuerdo con las cifras que ahorita me comentaba usted, Juan Manuel, de volver un poco como al trabajo, pero ¿estarían dispuestas a invertir en tecnología para trabajo híbrido o hasta ahí queda? No, hay una gran, digamos, hay un gran crecimiento en el interés. Definitivamente los 2 años anteriores avanzaron la transformación digital en varios años. Es decir, lo que se esperaba hacer en planes de las compañías de inversión en 5 a 10 años, lo tuvieron obviamente por aceleración obligatoria que hacer prácticamente en 2. Muchos de forma parcial, porque obviamente no se podía traer, digamos, un modelo ni de presupuesto ni de ejecución de proyectos de nuevo, de un plan de 10 años a una ejecución en 2, pero se aceleró bastante. Y la ruptura para paradigmas ayudó a las empresas a entender que era el camino adecuado. Entonces, quienes ya venían en el camino lo aceleraron más, quienes no estaban en el camino lo empezaron y lo han venido adaptando. Y las compañías sí tenían esto, digamos, dentro de su roadmap, dentro de su camino. Mucho de lo que ha apoyado que esto se haga de una forma más dinámica, que es un tema más que nos acompaña en la tecnología en general, no solamente desde la perspectiva de nuestro negocio, sino de cómo la tecnología hoy en día se entrega, son los modelos de consumo como un servicio detrás de tecnologías o de plataformas, perdón, como las nubes, que permiten ya que los costos de adquisición inicial no sean tan grandes como tocaba hacerlo antes. Pensemos, para poner un ejemplo sencillo de los conceptos como tener que comprar o hacer una inversión muy grande en servidores, en centros de datos para hacer proyectos muy grandes, versus efectivamente poderlos hacer en un costo de adquisición mucho más a la medida, bajo consumo, que se hacen, digamos, con las tecnologías o las plataformas que entregan los modelos como las nubes públicas, que permiten que estos costos de acceso inicial sean mucho más, de mayor acceso, digamos, como decimos, como más democratizado el acceso a la tecnología de lo que era el pasado que requería grandes inversiones. Y también veo un dato que me parece importante y es que dice el informe que el 26% de los trabajadores en Colombia afirma que se siente cada vez más cerca a tener un modelo de semana laboral de 6 días. Me hablaba usted que tiene que ver un poco con la cultura de los latinoamericanos o de los colombianos que quieren acercarse un poco más, pero eso, digamos, puede ir en contravía a lo que se viene trabajando en implementar el teletrabajo o el trabajo híbrido en todos sus modelos, como está ocurriendo en el mundo, donde se ve mucha más presencia de este modelo en esta parte del mundo. Es bastante, digamos, interesante exactamente esa respuesta porque presenta, digamos, un camino diferente al que discutimos de que la mayoría, que es el 83%, prefiere o preferiría un modelo laboral de 4 días. El que vean, digamos, que un 26% preferiría o plantearía más un modelo de 6 días a la semana, creo que tiene que ver un poco con la mezcla, como mencionabas. Vemos que efectivamente un porcentaje importante le interesa efectivamente el modelo, digamos, de trabajo o de presencialidad, porque efectivamente extraña sus equipos de trabajo, extraña ese contacto, pero por otro lado también tal vez un poco por el modelo, digámoslo, de resignación de que ven que efectivamente no consideran que esto pueda cambiar. Entonces yo creo que hasta de pronto ese 26% siendo menor que el 83%, yo creo que es más posiblemente orientado a ese modelo más de resignación porque no identifican que las compañías puedan cambiar ese ritmo. Sin embargo, hay un gran interés de la gente, entonces esos 26% tal vez son un poco los más, no diría realistas, sino conservadores, que posiblemente no ven ese cambio dentro de nuestro modelo actual de trabajo. Yo creo que en Colombia culturalmente tenemos un poco esa mezcla de tener mucho optimismo, pero también tener un poco de realismo, entonces posiblemente ese porcentaje está más indicado por ese lado, porque sí nos pareció un poco contradictoria esa mayoría que ve un potencial de los 4 días como un mejor balance, ¿no? De esa cantidad de esfuerzo. Entonces, te diría, entre los encuestados tuvimos
diversos, digamos, lugares de origen, no solamente ciudades principales, también tuvimos diferentes, digamos, porcentajes de participación por edades. Entonces yo creo que posiblemente se puede considerar como un margen de error natural de tener esa variedad, pero es bien interesante verlo, claro, somos digamos, un país multicultural, tenemos muchas regiones, tenemos, digamos, diferentes tipos de intereses y por eso presenta un poco esa ambigüedad, ¿no? Juan Manuel, y ya para ir cerrando un poco este podcast, quiero preguntarle sobre el rol, el papel que cumple la tecnología bajo este escenario que plantea el estudio. Ahí, ¿cuál es ese papel fundamental que va a cumplir la tecnología para soportar estos modelos híbridos o de teletrabajo? Esa pregunta es clave, Javier, porque uno asume, porque por ejemplo hoy en día estamos conectados por una herramienta de colaboración y hay múltiples, obviamente, herramientas, que eso es suficiente, pero realmente hoy en día la mayoría de los procesos que hoy en día operamos dentro de cualquier tipo, digamos, de negocio, pensemos un negocio de generación de retorno, como inclusive una empresa, digamos, lo que llamamos sin ánimo de lucro. Todas tienen procesos y esos procesos hoy en día, en la mayoría de los casos, están sistematizados a través de aplicaciones, contemplando digamos, la conexión con múltiples fuentes de datos. Entonces, hacer que realmente esta flexibilización del modelo de trabajo sea, digamos, con un nivel de experiencia adecuado, es decir, que funcione igual si voy a trabajar desde mi casa, si voy a trabajar al frente de un cliente, si voy a un socio de negocio o estoy en la oficina, no es una tarea fácil y también hay que hacerlo con las características adecuadas para no generar problemas como los que hemos hablado de seguridad. Entonces, ¿por qué la tecnología es clave? Porque primero va más allá de herramientas básicas de colaboración o herramientas básicas de productividad, va realmente a lo que sería como decir la suite completa de lo que requiere una compañía para operar y eso tiene múltiples aplicaciones. Una compañía mediana puede contar con de 150 a 1000 aplicaciones y uno como que no lo tiene tanto en la cabeza en el día a día porque posiblemente tú y yo como usuario posiblemente activamos de 15 a 20 y tú dices, no, 15 a 20 son muchos, no, mire, verás que simplemente en nuestro teléfono lo que tú activas en un día, entre WhatsApp, el correo, posiblemente algo más de redes sociales, unas aplicaciones bancarias, la agencia de viajes, tú empiezas a sumar y empiezas a ver que realmente llegas a 20 a 30 aplicaciones diarias de una forma muy rápida y tienes otras posiblemente un poco más especializadas que utilizas de una forma menos frecuente, posiblemente una para hacer, no sé, aprobaciones de cuentas de gastos, una para subir las cuentas de gastos que puede ser obviamente la misma en este caso, pero tienes otra para montar un orden de compra, la de recursos humanos, que son posiblemente no de día a día, pero una recurrencia y entonces ahí te decía, pasas y saltas de 25 aplicaciones a 100. Esa complejidad de dónde vienen las aplicaciones, dónde vienen esos datos, hoy en día con la mezcla de tecnologías que tenemos es bastante compleja. Piensa que es como si fuera una maraña de temas que necesitamos que de parte del usuario, para nosotros los que no estamos versados en estar, digamos, trabajando tecnología en los dispositivos o estar siendo tan técnicos para utilizar nuestras soluciones, necesitamos que sea lo más sencillo de utilizar, que la aplicación de donde venga yo simplemente le haga un clic a un icono y me lance una aplicación con lo que necesito operar. Entonces, esto es bien relevante porque la tecnología es lo que flexibiliza que eso se pueda realmente acceder de una forma unificada, con una experiencia adecuada para que digamos que saque unos tiempos de respuesta adecuados independientemente de qué tipo de red me estoy conectando, independientemente de qué tipo de dispositivo, porque tenga procesamiento A, B o C, no, que nada de eso sea algo digamos que requiera o una barrera para que yo pueda operar bien, sino que efectivamente todo me funcione y en un marco de seguridad. Que Javier, eso es crítico porque obviamente hoy en día las personas, al irnos a un modelo de trabajo flexible, ya quedamos un poco fuera del control de las compañías para esos puntos, de dónde nos conectamos, de qué dispositivo, y cuando digo de dónde, de las redes, poder trabajar desde, por ejemplo, un Starbucks, un café, un Juan Valdez en una red abierta, que todos se acceden a un modelo de Internet es abierto y nos conectamos por un Internet abierto, pues que eso sea seguro, que yo no me pueda estar, digamos, bloqueando en esa señal o me puedan estar robando información. Entonces, el tema de la tecnología se vuelve realmente crítico, no solamente para dar el acceso a esas herramientas que se requieren, sino poder asegurar que el marco del uso alrededor del usuario sea bastante seguro. Bueno, pues Juan Manuel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, por habernos dado este panorama sobre el estudio y sobre la situación en la que se encuentra el país en esta materia. Y pues bueno,
Muchísimas gracias nuevamente y un gusto tenerlo acá. Javier, muchísimas gracias, un placer como siempre y un saludo a los participantes de este podcast, el Económicas de Portafolio. Muchas gracias. Bueno, y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.